¿Conoces esa sensación de despertar y sentir ya el peso del día antes incluso de abrir los ojos? Es como si tu mente tuviera 20 pestañas abiertas a la vez, cada una gritando una tarea, un recordatorio, una culpa. La casa está hecha un desastre. El café se enfría. Sientes que el tiempo se te escapa entre los dedos. Yo solía vivir así, agotada, frustrada, y con la constante sensación de ir siempre atrasada en mi propia vida. Y lo peor es que pensaba que el problema era yo. Falta de disciplina, falta de concentración, falta de fuerza de voluntad. Hasta que un día, entre el cansancio y el silencio de la madrugada, me di cuenta. El problema no era yo, era el sistema, o mejor dicho, la falta del mismo. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque quizás, al igual que yo, tú también estés intentando organizar el caos con la fuerza de tus propios hombros, sin darte cuenta de que lo que te falta no es más esfuerzo, sino estructura. El título de este vídeo no es solo una frase pegadiza, es una promesa real. Mi vida era un desastre hasta que descubrí estos 12 sistemas de organización. Y cuando digo caos, no es una metáfora. Me refiero a esa confusión que reside en tu mente, donde cada pensamiento parece empujar al otro hacia el abismo de la ansiedad. Pero quiero mostrarte que hay una salida, una manera sencilla, humana y alcanzable de transformar el caos en claridad. Antes de revelarte cada uno de estos sistemas, quiero que te imagines por un momento. Imagina despertar y sentir que tu día tiene un rumbo, que el peso del desorden ha disminuido, que tu hogar, tu mente e incluso tu corazón parecen respirar al mismo ritmo. ¿Puedes visualizarlo? Esta sensación existe, y comienza con pequeños sistemas que liberan, no con reglas que aprisionan. Durante mucho tiempo, creí que la organización era sinónimo de perfección, que solo las personas perfectas podían mantener todo en orden. Y como creía esto, me culpé durante años. Cada montón de ropa sucia, cada factura vencida, cada plato en el fregadero se convertía en un recordatorio de mi fracaso. Hasta que me di cuenta. La desorganización no es un defecto de carácter, es un reflejo de sobrecarga. Es el cuerpo gritando que ya no puede con todo. ¿Cuántas veces te has sentido así? Corriendo de un lado a otro todo el día, pero sin llegar a ninguna parte, haciendo todo lo posible y aún así sintiendo que no es suficiente. Quizás lo que necesitas no es más productividad, sino más amabilidad con tu propio ritmo. No estoy aquí para prometerte una rutina perfecta, porque no existe. La vida real está llena de imprevistos, noches en vela y días en que el mundo se siente pesado. Pero estoy aquí para mostrarte que es posible encontrar ligereza en medio de todo eso, que es posible crear sistemas que funcionen en tu realidad, en tu hogar, según tu horario. ¿Y si te dijera que con unos simples ajustes puedes transformar por completo tu forma de vida? ¿Que es posible sentir paz sin tener que controlar cada minuto? Lo sé, suena utópico, pero yo viví ese momento crucial. Y por eso hoy quiero guiarte en este camino, paso a paso, sistema por sistema, para que tú también puedas experimentar la libertad de una vida que fluye. Pero antes de continuar, quiero hacerles una petición sincera. Si este mensaje les ha llegado al corazón, por favor, comprueben si están suscritos al canal y denle a me gusta. No es solo un gesto de apoyo, sino una forma de difundir esta ola de transformación. Cada me gusta, cada suscripción, ayuda a que este contenido llegue a alguien que, quizás ahora mismo, se siente exactamente como ustedes se sintieron ayer. Y este simple gesto puede cambiarle el día, o incluso la vida, a alguien. Ahora, respira hondo. Porque lo que viene a continuación podría cambiar tu perspectiva sobre el tiempo, el espacio y sobre ti mismo. Hay otra forma de vivir, y quiero mostrarte cómo encontrarla. Crecemos escuchando que el desorden es señal de falta de carácter, pereza o negligencia, que quienes viven en el caos lo hacen por falta de esfuerzo. Y así, en silencio, acumulamos culpa, una culpa que no nos corresponde, porque nadie nos enseña a construir una estructura emocional, a crear sistemas que nos sustenten cuando el agotamiento nos invade. Nadie nos dice que, a veces, el desorden exterior es solo un reflejo del desorden interior. Recuerdo el día en que me di cuenta. Estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles, platos sucios y pensamientos que parecían interminables. Había un silencio extraño en aquel desorden, como si cada objeto esparcido contara una historia de agotamiento. Miré a mi alrededor y pensé, ¿por qué nunca puedo tener todo en orden? Fue en ese momento cuando me vino una imagen a la mente, la de un jardín sin cercas, donde las semillas se pierden porque no hay límites que las protejan. Y lo comprendí.
El problema no era el jardín, sino la falta de límites. La vida sin un sistema es así. Hermosa, pero demasiado desorganizada para florecer. ¿Cuántas veces te has sentido así también? Intentando controlarlo todo y al mismo tiempo perdiéndote en tu propio esfuerzo. Hay una línea muy fina entre querer afrontar la situación y agotarse intentándolo. Y quizás la verdadera fortaleza reside en aceptar que no puedes cargar con el mundo sin un mapa, sin un camino, sin algo que te guíe de vuelta a ti mismo. La verdad es que intentamos dominar el caos con fuerza de voluntad, pero el caos no entiende de fuerza, entiende de dirección. Y cuando falta esa dirección, todo se desmorona. El trabajo, el cansancio, las relaciones, la autoestima. El cuerpo suplica un respiro, la mente clama por descanso, y el alma solo quiere respirar. Necesitaba comprender que los sistemas no son prisiones, sino refugios. No te frenan, te dan estabilidad. Son como las mareas que regresan al mismo lugar cada día, lo suficientemente predecibles para brindar paz, lo suficientemente flexibles para dejar fluir la vida. Y fue entonces cuando la culpa comenzó a disiparse, porque me di cuenta de que no era pereza, sino sobrecarga. No era desinterés, sino falta de claridad. ¿Te has parado alguna vez a pensar en cuántas áreas de tu vida necesitan un sistema? No solo tu armario o tu lista de tareas, sino también cómo te sientes, decides y reaccionas. A veces, lo que falta no es un método nuevo, sino una nueva forma de verte a ti mismo, con menos autocrítica y más amabilidad. Piensa por un momento. ¿Cómo sería despertar y no sentir que vas a la deriva? ¿Cómo sería vivir con ligereza, sabiendo que tienes una base sólida que te sostiene, incluso cuando el mundo exterior parece derrumbarse? No una rutina rígida, sino un ritmo interior que te devuelve la paz interior. El dolor de la desorganización no es estético, es existencial. Roba tiempo, energía, alegría. Pero el deseo de equilibrio es la semilla del cambio, y toda semilla necesita tierra fértil para crecer. Crear sistemas es, en esencia, un acto de amor. La forma más práctica de cuidarse, de respetar los propios límites y de dar forma a la vida que uno sueña vivir. Tal vez aún no lo hayas visto, pero hay una parte de ti que sabe exactamente lo que necesitas para empezar de nuevo. Está oculta bajo las urgencias, las facturas, los recordatorios, las fechas límite. Aún así, susurra entre el ruido: oye, hay otra forma de vivir, y la hay. Cuando comprendes que el orden y la libertad no son opuestos, todo cambia. Dejas de luchar contra el tiempo y empiezas a fluir con él. Dejas de perderte en mil tareas y empiezas a elegir lo que de verdad importa. El caos no desaparece de la noche a la mañana, pero poco a poco deja de vivir dentro de ti. Aquí comienza la transformación, cuando el caos deja de ser un enemigo y se convierte en una invitación. Una invitación a reorganizar no solo la casa, sino también el alma. Porque la verdadera organización es la que surge primero en nuestro interior, y luego se refleja en todo lo que nos rodea. Fue entonces cuando comprendí que vivir en constante improvisación no era un signo de libertad, sino una forma silenciosa de sobrevivir en medio del caos. Quería fluir, pero me ahogaba en las olas que yo misma creaba. Hasta que empecé a entender. Lo que da ritmo a la vida no es el control, sino el sistema. Pequeñas estructuras que albergan lo invisible, que acogen lo imprevisto, que dan forma a lo que antes era solo confusión. Y de repente, todo empezó a cambiar. El primer sistema que transformó mi vida diaria era simple, casi ingenuo. Lo llamé días temáticos. Parece banal, pero había algo mágico en esa idea. El lunes dejó de ser un enemigo. Se convirtió en el día de la burocracia. El martes, el día de la limpieza a fondo. El miércoles, el día de la colada. El jueves, el día de las compras y la cocina. El viernes, el día del mantenimiento ligero. Cada día con un propósito. Cada propósito con una intención. Poco a poco, me di cuenta de que cuando la energía se concentra en una sola dirección, la mente descansa. El cerebro ya no necesita decidir todo el tiempo. Simplemente sigue el flujo que has creado. ¿Alguna vez has sentido que estás constantemente apagando incendios, intentando resolverlo todo a la vez? ¿Y si la solución no es hacer más, sino hacerlo con un propósito? Cuando empecé a organizar mis días de esta manera, noté algo inesperado. Sentí una nueva ligereza, como si cada pequeña tarea me devolviera una parte de mí misma. La productividad dejó de ser una exigencia y se convirtió en una consecuencia. Mi mente dejó de dar vueltas en círculos y empezó a fluir a un ritmo más suave. El segundo sistema fue como un soplo de aire fresco, el límite mental Abbas, o lo que yo llamo fuga de cerebros.
Durante años confié en mi memoria para almacenarlo todo: citas, tareas, pensamientos, miedos. Pero la mente no fue hecha para almacenar, sino para crear. Cuando lo plasmé todo en papel, me di cuenta de que el caos mental tenía una dirección. Escribir fue como abrir ventanas. Cada palabra me quitó un peso de encima y me devolvió la claridad. Hay algo profundamente liberador en ver el desorden fuera de tu cabeza. Deja de dominarte y se convierte simplemente en una colección de problemas que tienen solución. ¿Cuántas ideas, preocupaciones o sueños se acumulan en tu mente ahora mismo? ¿Cuántas veces te ha impedido relajarte el miedo a olvidar? El simple acto de vaciar la mente es, de hecho, un ritual de amor propio. Creas un espacio interior para respirar, para sentir, para existir con mayor presencia. Y entonces llegó el tercer sistema, el más pequeño y el más potente. Un regla de los 2 minutos. Parece insignificante, pero me enseñó el valor de las microacciones. Todo lo que me lleva menos de 2 minutos, lo hago al instante. Contestar un mensaje, guardar algo, sacar la basura. Pequeñas victorias acumuladas a lo largo del día. Descubrí que no importa el tamaño de la tarea, sino la acumulación de aquellas que pospones. La procrastinación crea monstruos invisibles que te agotan sin que te des cuenta. Y el antídoto reside en las acciones mínimas, realizadas con atención plena. ¿Te has dado cuenta alguna vez de lo rápido que llega el alivio cuando simplemente hacemos aquello que hemos estado posponiendo? Quizás la verdadera organización comience precisamente ahí, en los pequeños gestos que restauran la autoconfianza. Estos 3 sistemas no son reglas, son portales. Me mostraron que cuando la mente tiene una base sólida, florece, y que la disciplina no es rigidez, sino cuidado. La vida se volvió más ligera no porque el caos desapareciera, sino porque ahora tiene un lugar donde existir sin consumirme por completo. Hoy, al mirar a mi alrededor y ver la casa en armonía, me doy cuenta de que no fue la limpieza lo que cambió. Fui yo. Fui yo quien aprendí a canalizar mi propia energía. Y lo curioso es que, cuanta más estructura creaba, más libertad encontraba. Quizás esa sea la paradoja de la vida adulta. Descubrir que la verdadera ligereza no proviene de la ausencia de responsabilidades, sino de un sistema amable que las organiza. Y sigo preguntándome, ¿cuáles serían tus sistemas invisibles? ¿Qué pequeñas estructuras te permitirían respirar mejor, vivir con más calma y sentirte en paz dentro de tu propia rutina? Si quieres, comparte tu historia conmigo en los comentarios. No por curiosidad, sino porque compartir historias también es una forma de sanar. A veces, al escuchar la vida de otra persona, comprendemos un poco mejor la nuestra. Dicen que el hogar es el espejo del alma. No lo creí hasta que me di cuenta de que, cuando mi mente estaba hecha un lío, mi casa parecía reflejar el mismo desorden. Montones de ropa, platos olvidados en el fregadero, papeles sin reclamar. Era como si cada rincón gritara lo que yo no podía decir. Estoy cansada. Fue en este entorno donde aprendí algo sencillo, pero transformador. El desorden externo es un lenguaje silencioso del caos interno. Una vez leí un estudio que decía que los humanos pasamos, en promedio, el 87% de nuestra vida en interiores. Esto significa que el espacio donde te encuentras ahora mismo es el escenario de casi toda tu historia. Y sin embargo, la mayoría vivimos sin darnos cuenta de cuánto influye el ambiente en nuestras emociones. Una habitación cargada puede aumentar la ansiedad. Una ventana abierta puede traer aire y energía. El simple acto de abrir las cortinas cada mañana, de dejar entrar la luz, se ha convertido para mí en una metáfora viviente. Es imposible despejar la mente sin antes permitir que el sol penetre en el cuerpo. Empecé a comprender que limpiar no se trata de polvo, sino de energía. Cuando hago la cama, no solo aliso las sábanas, sino que reorganizo el primer símbolo de estabilidad del día. Cuando abro las ventanas, invito a la vida a entrar. Y cuando respiro el aire fresco que entra, siento como si mi alma también se renovara. Es curioso pensar que, durante años, vi estas pequeñas tareas como una carga, cuando en realidad eran rituales de presencia. La vida no necesita grandes cambios diarios. A veces lo que lo cambia todo es... 20 minutos fue un compromiso de tiempo. Decidí dedicarle ese tiempo, cada día, a mi hogar. Programé una alarma en mi teléfono, elegí una habitación y comencé. El sonido de la alarma se convirtió en una especie de portal. En 20 minutos, me moví con concentración, limpié, ordené, respiré. Y cuando sonaba la alarma, paraba. No importaba si aún quedaba algo por hacer. La sorpresa llegó en las semanas siguientes. Lo que antes era desorden se transformó en ligereza. La casa se volvió más fácil de cuidar, porque dejó de ser una carga postergada.
Y mi mente, por primera vez en mucho tiempo, se aquietó. Quizás la calma no reside en hacer menos, sino en hacerlo de una manera que el cuerpo entienda como un acto de amor. ¿Te has fijado alguna vez en cómo un ambiente limpio cambia el sonido del aire? Es como si el espacio respirara contigo. Con el tiempo comprendí que la organización no se trata de estética, sino de inteligencia emocional aplicada a la vida diaria. Colocar un gancho en la pared, una caja para las llaves, una cesta para el correo. Son pequeños sistemas invisibles que mantienen el equilibrio. Son microdecisiones que impiden que el caos vuelva a apoderarse de todo. Y lo más maravilloso es que estos sistemas no requieren perfección, sino atención. Cuando todo tiene su lugar, incluso los pensamientos parecen volver a la normalidad. Fue durante este proceso que la transformación trascendió los límites de mi hogar. Empecé a observar el mismo patrón en el dinero. Descubrí que el consumo inconsciente no es más que otra forma de desorganización, que gastar sin darnos cuenta es como dejar las puertas de la mente abiertas para que entre la falta de control, y que revisar el estado de cuenta bancario, en lugar de ser un acto de temor, puede ser un ejercicio de claridad mental. Quienes analizan a dónde va el dinero comprenden de dónde se escapa la energía. De repente, el caos financiero y el caos doméstico empezaron a hablar el mismo idioma. Ambos exigían atención, ambos exigían un sistema. Y empecé a responder. Creé un calendario de pagos en mi teléfono. Marqué con distintos colores lo urgente, lo importante y lo ya resuelto. Era como organizar el tiempo, y de alguna manera organizarme a mí misma. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuántas veces el desorden material oculta dolor emocional? A veces los pagos automáticos que evitas reflejan tu miedo a afrontar tu propio pasado. Y cuando por fin te organizas, no solo cambia la hoja de cálculo, sino también cómo te ves a ti mismo. Shapsia. Hoy, cada pequeño sistema que he creado en mi hogar es un recordatorio silencioso de que la vida puede ser ligera, que el caos no necesita ser borrado, solo aceptado y reorganizado. El hogar se ha convertido en un templo, el dinero en un flujo constante, el día en un espacio para existir. Y en el fondo, comprendí lo que nunca me dijeron. Organizar el mundo exterior no es más que una forma de realinear el universo interior. Con el tiempo, me di cuenta de que todo aquello que había llamado organización era en realidad un proceso de sanación disfrazado. Cada sistema que creaba, desde abrir ventanas hasta el calendario de pagos, era una forma de reconstruir algo dentro de mí. Y, poco a poco, los fragmentos comenzaron a encajar. El caos ya no me asustaba. Se convirtió en un recordatorio de que la vida es movimiento y que incluso el viento necesita espacio para soplar. Fue en ese momento cuando lo comprendí. Organizar el mundo exterior es aprender a negociar con el tiempo, porque el tiempo es nuestro mayor activo y casi nunca lo tratamos como tal. Cuando aprendí a distribuirlo, dejó de atormentarme. Así nació mi sistema de equilibrio. Planificar no para controlar, sino para respirar. El calendario de pagos se convirtió en un reflejo de mi compromiso con el futuro. La regla 75-10-15 me enseñó que el dinero es energía en tránsito, y que la forma en que lo distribuyo es la misma en que distribuyo el amor, el miedo y la fe. Puede parecer abstracto, pero no lo es. Cuando te tomas un tiempo para disfrutar, le dices al universo que la vida también está hecha de alegría. Cuando guardas un trozo para mañana, le dices a tu yo del futuro, creo en ti. Y cuando pagas tus gastos con responsabilidad, honras tu presente. Cada factura pagada conscientemente es una silenciosa oración de gratitud. Fue entonces cuando comencé a aplicar esta lógica al resto de mi vida. Me di cuenta de que los días requieren equilibrio, al igual que las finanzas. Que el alma también necesita porcentajes, 75% presencia, 10% ensueño y 15% silencio. La vida se regula por sí sola cuando aprendemos a medir lo que damos y lo que conservamos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando comprendí el poder de automatización emocional, la misma idea que me ayudó con el dinero. Dejar que lo esencial suceda sin esfuerzo también se aplica al corazón. Ciertas decisiones, cuando se toman conscientemente, dejan de requerir atención. Así como el débito automático garantiza que no falte la luz, las decisiones con propósito garantizan que el alma permanezca despierta. Fue durante esta fase cuando redescubrí una lección que había escuchado de Marian Rojas. Una mente equilibrada es aquella que se reconcilia con el tiempo. Cuando aprendí a despertar con rituales relajantes, beber agua, respirar profundamente, abrir las ventanas, comprendí que no se trataba de una rutina matutina, sino de regularme. El cuerpo, cuando se cuida con delicadeza,
se convierte en la mejor alarma interna para la paz. Y entonces llegó el reinicio semanal del domingo, una hora sagrada, un encuentro conmigo misma. Planificar la semana dejó de ser una tarea para convertirse en una oración. Miré la agenda y vi un mapa de intenciones. Cocinar, limpiar el refrigerador, revisar el horario. Todo adquirió un significado diferente. Ya no se trataba de productividad, sino de presencia. La organización se transformó en espiritualidad práctica. A veces me pongo a pensar en cuántas vidas siguen atrapadas en el ciclo de la improvisación, creyendo que planificar significa perder libertad, cuando es precisamente lo contrario. Tener un sistema te permite elegir con mayor conciencia lo que realmente quieres experimentar. Te da tiempo para amar, descansar y existir. Quizás esa sea la mayor lección de todo el viaje. Comprender que el control no reside en el mundo, sino en el propio ritmo interior. Es aprender a transitar entre la estructura y la entrega, entre el hacer y el ser. El caos siempre existirá, pero ahora encuentra su lugar en una mente que ha aprendido a abrazar el movimiento sin perderse. ¿Y si hoy pudieras elegir un gesto simbólico, algo sencillo pero poderoso, que represente esta nueva conciencia? Quizás sea abrir la ventana, escribir una intención, saldar una deuda, respirar más despacio. El gesto en sí no importa, lo que importa es lo que despierta. La sensación de que, incluso en medio del ajetreo, hay un centro dentro de ti que conoce el camino de regreso. Porque es ahí, en ese centro silencioso, donde comienza la verdadera transformación. Todo lo dicho hasta ahora no se trata de listas, calendarios ni horarios. Se trata de redescubrir, de recordar que, en medio del ajetreo y el ruido, aún existe un espacio de silencio en tu interior, y es desde ahí que la vida comienza a organizarse. La transformación no reside en los sistemas en sí, sino en la conciencia de que puedes elegir qué permanece y qué se va. El verdadero orden nace cuando el alma decide descansar en su propio cuerpo. Quizás hayas llegado hasta aquí creyendo que necesitabas arreglarlo todo de golpe, pero ahora lo sabes. El verdadero cambio es casi imperceptible al principio. Sucede cuando haces tu cama con intención, cuando eliges respirar antes de reaccionar, cuando te detienes antes de decir sí a otra carga que no te corresponde. La vida no cambia de fuera hacia adentro. Se reorganiza cuando cambias tu forma de relacionarte con lo que ya existe. Piénsalo como un nuevo tipo de compromiso. Un pacto de amabilidad a tu propio ritmo. Un plan que no cabe en hojas de cálculo, sino que se escribe con gestos. No necesitas aplicar todos los sistemas. Solo necesitas elegir uno. Solo uno. Y practícalo hasta que se convierta en tierra firme bajo tus pies. Así es como se disuelve el caos. No con grandes revoluciones, sino con pequeñas lealtades cotidianas. De ahora en adelante, cuando el mundo parezca agobiante, recuerda lo que has aprendido aquí. Recuerda que el caos no es el fin, sino una llamada de atención. Que el cansancio no es un fracaso, sino tu cuerpo pidiendo un descanso. Que el miedo a volver a empezar no es debilidad, sino una señal de que algo dentro de ti aún cree en lo nuevo. Quizás mañana te despiertes y todo parezca igual. La casa seguirá sin estar perfecta, el trabajo seguirá siendo demasiado exigente y tus pensamientos seguirán acelerados. Pero si observas con atención, notarás algo diferente. Un hilo de serenidad que sostiene el día. Es el sistema invisible que has construido. El sistema de la conciencia. No se ve en las paredes, pero transforma la atmósfera de la casa. Imagina tu vida en el futuro. Mañanas que comienzan sin contratiempos, dinero que fluye libremente, un hogar que irradia calma. No porque todo haya salido perfecto, sino porque aprendiste a lidiar con los problemas sin perder la serenidad. Es en este punto donde se revela la verdadera organización. No como control, sino como libertad. Este es el plan. Elige algo que represente tu nuevo comienzo. Podría ser encender una vela antes de dormir, escribir una intención en el espejo, abrir las ventanas y decir en voz alta, hoy empiezo de nuevo. El gesto es sencillo, pero el significado es profundo. Es tu cuerpo diciéndole a tu mente que ahora caminan juntos. Recuerda, transformar la mente no se trata de eliminar el caos, sino de aprender a convivir con él. Se trata de descubrir que el silencio también forma parte de la melodía, y que la vida, al igual que el hogar, el tiempo y el corazón, solo florece cuando encuentra espacio para respirar. Que esta sea tu nueva forma de existir, con presencia, con ligereza y con propósito. Porque al final, todo lo que buscamos es esto, un hogar dentro de nosotros mismos. Y es allí, en ese hogar silencioso y vibrante, donde el verdadero sistema de la vida comienza a funcionar.